¿Ha dañado la religión nuestra dignidad humana? ¿Sí o no? ¿Y hasta qué punto? Vamos a ver. Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liliana Lucía Lebraño Maldonado y soy tu psicóloga de cabecera. No lo dudes y no me vayas a cambiar. Bueno, el tema de hoy es: ¿ha dañado la religión nuestra dignidad humana? ¿Qué tanto la ha dañado? Comencemos. Empezando por la xenofobia. Nos enseñó o les enseñó a los judíos a odiar a los otros pueblos. Tenían que invadirlos, tenían que acabar con ellos, tenían que matar a todas las personas de los pueblos donde ellos iban. Eso fue el inicio y siempre les resultaba: ustedes son el pueblo escogido de Dios, ustedes son el pueblo escogido de Dios, no pueden estar con los demás. En el Nuevo Testamento vemos que los que eran judíos convertidos y todo eso se apartaban de los otros, a quienes llamaban gentiles. Segunda de Corintios 6 del 14 al 18. Hay misoginia. En primer lugar aparece la sumisión de la mujer al hombre en Génesis 3:16. A lo largo de todo Levítico, Números, Deuteronomio, se extienden una serie de leyes en las que las condenas son mucho más fuertes para las mujeres que para los hombres. Incluso se les da a los hombres la potestad de repudiar a su mujer a su antojo, es decir, echarla de la casa por cualquier problemita que ella presentara o cualquier dificultad que tuviera. Era legal la tenencia de concubinas, es decir, mujeres en su casa para tener relaciones sexuales fuera de su esposa, y de sirvientas, que además de su función de ayudar en la casa, en algunas ocasiones estas sirvientas eran obligadas a tener relaciones sexuales con sus jefes para darle hijos a sus jefes y a su esposa. Es el caso de Jacob y Raquel. En el Nuevo Testamento hay una limitación de las mujeres para hablar en público. Eso está en 1 Corintios 14, 33 al 35. Y la voluntad de la mujer tenía que ser sometida a la voluntad del marido, según Efesios 5, 22. Hay automenosprecio. En el Antiguo Testamento encontramos definiciones de ser humano en las siguientes palabras: pecadores, indignos, que sus obras son como trapos de inmundicia, según Isaías 64, 6. En el Nuevo Testamento somos indignos, necesitados de Dios, incapaces, según Romanos 3, del 8 al 20 y versículo 25. Hay una constante autoculpabilidad. En el Antiguo Testamento, hacer algo mínimamente diferente a lo que Dios había mandado era muy grave. Pues tanto así que, por ejemplo, en el caso de Job, cuando Job pasó por todas esas pesadillas en su vida, todas esas cosas tan terribles, la gente le decía: pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de malo contra Dios para que Dios te trate así? Entonces fue una autoculpabilidad: ¿sí, yo qué hice? ¿Yo qué pude haber hecho para que Dios me tratara así? Entonces, no. Y en el Nuevo Testamento se habla de un hijo de Dios que muere por nuestros pecados. Entonces hay una culpabilidad porque uno siente cómo este ser tan maravilloso, digno, santo, muere por mí, que soy una vil pecador, según Romanos 6:23. Incentiva a prácticas asociales, es decir, el pueblo de Dios tenía que ser apartado del resto de los pueblos. Eso está en Levítico 20:26, en Números 16:9. Constantemente dice eso, ¿no? Ustedes son el pueblo de Dios, apártense de los demás. Y en el Nuevo Testamento son los santos apartados de los pecadores. Entonces ahí incluso el versículo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Y todo ese tiempo nosotros somos los santos y los demás apartados de nosotros. Incomprensión de la naturaleza humana en cuanto a la sexualidad. Entonces en el Antiguo Testamento prohibían las relaciones sexuales prematrimoniales con el mandato de no fornicarás, ¿sí? Un ataque abierto contra las prácticas homosexuales. También prohíbe la bisexualidad, según Levítico 20:13. En el Nuevo Testamento hay un ataque a la fornicación
en 1 Corintios 6 del 9 al 18, y un ataque abierto contra las prácticas homosexuales en 1 Corintios 6 del 9 al 10. Y sabemos, todos los que hemos sido terapeutas de personas en condición de homosexualidad, que los que son muy religiosos sufren muchísimo más, porque sienten que Dios los está despreciando porque son homosexuales. Entonces eso ha dañado muchísimo al ser humano. Inadecuada orientación respecto a las relaciones familiares. En el Antiguo Testamento decía que se debía apedrear a los adúlteros, según Levítico 20:10. Y pues no, eso ya es una cosa extremista, o sea, hay el diálogo, hay otras vías de solución de los conflictos y no apedrear a las personas. Aprueba el castigo físico para los hijos e incluso aconseja la muerte si el hijo sigue siendo rebelde, aconseja matarlo. Eso está en Deuteronomio 21 del 18 al 21. En el Nuevo Testamento, la mujer debe estar sometida al hombre, entonces se anula totalmente el papel de la mujer dentro del matrimonio. Eso está en 1 Pedro 3:5. Da un aval para la esclavitud. Primero les permite tomar personas como esclavas. Eso está en Éxodo 21 del 1 al 11. En el Nuevo Testamento dice que los esclavos sean sometidos a sus amos. Eso lo dice Tito 2:9. Los que hemos leído un poquito de historia sabemos todo lo que ha costado ese hecho de la esclavitud a los seres humanos, cuánto otros seres humanos se han enseñoreado y han hecho daño a las personas. Entonces, apoyar la esclavitud definitivamente va en contra de la dignidad humana. Dependencia total de Dios. En el Antiguo Testamento no se podía hacer nada si no era sometido a la voluntad de Dios, si no estaba dentro de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento aconseja hacer todo lo que es agradable a Dios, según Efesios 6:6. No vivir para sí mismo, sino para Dios, 2 Corintios 5:15. Y esto lo quiero resaltar porque hay personas, como me pasó a mí en la religión cristiana, que me aferré tanto a Dios y a la religión que dejé mis proyectos de vida de lado por hacer todo lo que era agradable a Dios, supuestamente, ¿sí? Entonces dejé de vivir para mí misma, pensar en mí misma y pensar solo en Dios y en expandir el reino de Dios y todo lo demás. ¿Y de qué le sirve a uno? Al paso de los años uno se da cuenta que no ha hecho nada por su vida por estar haciendo todo para Dios. Esa dependencia nos limita para tomar nuevas y propias decisiones. No aprendemos a evaluar con contextos adversos, entonces no, pues es que yo sentí, o Dios o el profeta o lo que sea me dijo que me fuera para, no sé, un país en guerra, Irán, Irak, qué sé yo, Palestina, y me voy para allá porque Dios me mandó, y no evalúan, no piensan, no, nada. Nos aleja de la naturaleza humana que tenemos todos de ensayo y error, porque aprendemos de nuestros errores. Vulnera nuestro derecho a la intimidad humana. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era practicada la confesión de pecados delante de toda la comunidad. Entonces, lo que uno es, lo que en su intimidad tenía que ser revelado a todos. Eso está en Levíticos 5 y 6 y Números 5, 7. En el Nuevo Testamento, bueno, ya la confesión de pecados era solo delante de Dios, que es 1 Juan 1:9. El maltrato animal. Los que hemos estudiado psicopatología sabemos que los psicópatas se caracterizan por el maltrato animal. Y de hecho, en el Antiguo Testamento avala mucho el maltrato animal. Entonces usted cometió un pecado, mate una paloma, mate un cordero, mate un cabro, mate, ¿sí? Entonces sacrifican animales para la redención de nuestros pecados. El rito, por ejemplo, de la salida de Egipto, donde tuvieron que matar los animales para echar su sangre en el dintel de la puerta y que el ángel de Dios pasara de largo y no matara a los primogénitos. Entonces, eso es sádico con los animales, no tiene que suceder eso. Eso está en Éxodo 12 del 1 al 13. Mataban animales para obtener el perdón de los pecados, Levítico 6 del 1 al 7.
La eliminación de la expresión artística en el Nuevo Testamento es muy enfática. Entonces, cada rato decía, no te haces escultura, ni imagen, ni dibujo, nada, ninguna expresión de ningún ser, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, toda una inexpresión artística y cultural. Inventos de la iglesia que nos han dañado, tales como el celibato, por ejemplo. La Biblia fue enfática en decir que quienes servían al pueblo de Dios debían ser casados, maridos de una sola mujer, intachables. Eso lo dice Tito 1, del 5 al 7. Sin embargo, la religión católica no lo tomó así. Cuando empezó a ver que sus fondos comenzaban a trasladarse a las familias, pues decidieron implantar el celibato. Y todos sabemos cuánto daño ha hecho el celibato a nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque resulta que como tenemos un instinto sexual y una necesidad sexual, entonces ha habido la homosexualidad, las violaciones, el abuso de la autoridad, la pediatría. Entonces son muchas cosas que se han ido asociando a ese mandato muy mal hecho. Otra situación ha sido las religiones muy fanáticas que prohíben la ingesta de licor. Está bien tomar, lo malo es emborracharse. En Efesios 5:18 lo que aconseja es no emborracharse, pero hay religiones extremistas que entonces dicen prohibido tomar. Entonces si vamos a hacer un brindis por un cumpleaños, por un festejo, por lo que sea, no se puede porque está prohibido tomar. También lo mismo ocurre con el baile. Entonces se agarran, como en la Biblia no dice específicamente que no se debe bailar, entonces se agarran de, oiga, nosotros somos santos y tenemos que apartarnos del mundo y de esas cosas malas como bailar. Entonces una expresión que es muy común para los pueblos, que es de alegría, de regocijo, de compartir, se convirtió en algo malo y está prohibido bailar. Entonces son cositas en las que la religión nos ha dañado. En la Santísima Inquisición fue un atropello tenaz contra todas aquellas personas que profesaban religiones diferentes a la religión católica. No se tuvo en cuenta sus formas de ser, ni de pensar, ni su cultura, ni nada, sino que se atropelló a esas personas, se eliminó a muchas de ellas o se fastidió a muchas de ellas, se torturaron en nombre de la religión y de Dios, sea dicho de paso. Ok, entonces, ¿qué puedo decir como psicóloga? Que definitivamente la religión sí ha dañado nuestra dignidad humana. Y la invitación o esta reflexión la hago para invitarlos a que pensemos un poco más, que no nos dejemos llevar por lo que dice la religión o por lo que dicen nuestros llamados líderes religiosos, sino que pensemos, analicemos las cosas y tomemos decisiones, tomemos muy buenas decisiones. No vayamos a torturar a los demás porque el líder religioso dijo que lo hagamos. No discriminemos a los demás porque la religión manda eso. La homosexualidad, yo como terapeuta he tenido que ver el sufrimiento de los homosexuales por el rechazo, y el rechazo está dado por la religión fue la primera que dijo no a la homosexualidad, rechacen a todos los que son homosexuales o bisexuales, y mucha gente ha sufrido por ese tipo de cosas. Entonces es no hacerle daño a los demás, es reflexionar un poco más antes de actuar, ser críticos. No pensar que sí, porque la religión dice esto, yo lo hago, sino ir un poco más allá. ¿Listo? Besos, abrazos y muchos éxitos.